La ecuación de Bernoulli viene ahora, que es la más importante ecuación de la hidrodinámica que vamos a ver nosotros. En 1738, el brillante matemático y físico suizo Daniel Bernoulli logró describir el comportamiento de un fluido ideal siguiendo los principios de la mecánica de Newton. En especial los teoremas del trabajo mecánico y la energía que sobradamente hemos visto en la guía número 8, Trabajo y Energía. Para demostrar la ecuación de Bernoulli, veamos la siguiente ilustración que muestra una tubería inicialmente horizontal a una altura H1 del suelo o nivel de referencia. Ahí está el suelo, ahí está la altura H1 en verde, apelé a los colores para que se entienda más lo mejor posible. A una altura H1 viene un tramo horizontal, por ahora. Después viene una trepada, ¿cierto? Donde el fluido se halla, sigamos con la altura H1 del suelo, con una sección transversal S1. Esa sección ahí que se muestra ahí en perspectiva, circular. Está a una presión P1, ahí se marca, y circula a una velocidad V1, ahí está en rojo. Todo eso se sabe de la posición 1. Velocidad, presión, sección, altura. Miren todos los elementos que hay. A partir de ese estado 1, la tubería asciende y se estrecha hasta llegar a una nueva sección transversal, S2, a una altura H2, porque se estabiliza y otra vez vuelve a haber un tramo horizontal, a una altura H2, ahí está mostrado, a una presión P2, que es un escalar, así que no puedo pretender que P1 y P2 sean vectores, a una presión P2 y circulan a cierta velocidad, V2 mayor que la V1 porque se está estrechando. Porque no todo es ecuación de continuidad, está bien, la ecuación de continuidad se cumple siempre. O sea, S1 por V1 igual a S2 por V2, así que si la sección S1 es más amplia, como se ve acá, más ancha, la velocidad 1 será menor y si la sección S2 está estrechada, la velocidad será mayor. Pero acá además interesa saber cómo varía la presión, qué pasa con la P2, según la P1, la altura 2, la altura 1, o sea, hay más elementos. Ahora vamos a ver cómo logró el inteligente Bernoulli para poner todos estos factores en una misma fórmula. La fórmula de Bernoulli es esta bonita fórmula que está acá. O sea, la presión 1 más la densidad por G por la altura 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, igual a lo mismo del punto 2. P2 más ρ por G por H2 más un medio de ρ por V2 al cuadrado. Es bastante fácil de aprender, bueno, es larga, pero en una sola fórmula está todo. Está la P1 y está la P2. Está la altura 1, está la altura 2. Está la velocidad 1, está la velocidad 2. Están todos los elementos de la fórmula. Lo que no está es la sección 1 y la sección 2. Esas no están, ¿o no? Los radios de la tubería no están, pero como esta ecuación se combina con la ecuación de continuidad, S1 por V1 igual a S2 por V2 se combina, ¿o no? Así que muchas veces con las secciones conocidas, dos secciones conocidas y una velocidad conocida, te saco la otra velocidad y me meto a Bernoulli. No sé si me explico. A veces entro por acá y termino en Bernoulli, o entro por Bernoulli y termino acá. Difícil, ¿o no? Pero son posibilidades. Se ubican. Y tengo que demostrar esa fórmula de Bernoulli, que años atrás no la demostraba, pero esta vez hice el apunte y recabé el enfoque de varios libros, todo universitario. Me quedé con el enfoque del Resnick Holiday. Este es el enfoque del libro de física de ingeniería, que se estudia en ingeniería, el Resnick Holiday. En la facultad es un libraco así impresionante de ancho, de ingeniería, no sabe lo que. Y está sacado de ahí. Me gustó, y el dibujo está sacado de ahí, pero el dibujo mío es mucho mejor que el de Rennie Holiday. Mucho más lindo que el dibujo muerto de frío del Rennie Holiday. Y la explicación también es mejor. No es para alabarme a mí, pero es mejor. Entonces, ahí tenemos lo que vamos a hacer. Es lo siguiente, miren, para demostrar ese teorema de Bernoulli, que va a ser rápido, no nada que ver con aquellas demostraciones imposibles de de la tensión superficial. Miren, voy a llamar sistema a toda esta porción de líquido, que empieza acá y sigue acá, y sigue acá, y sigue acá, hasta acá. Que en principio es sombreado en dos colores distintos, uno más claro y uno más oscuro. Ese es mi sistema. Recuerden lo que significa en física un sistema. Cuando uno dice la resultante sobre un sistema, hay que ver todas las fuerzas exteriores que actúan sobre ese sistema, de otros cuerpos sobre ese sistema. Según la resultante, masa por aceleración, o veremos. Teorema del trabajo y la energía vamos a aplicar ahora para ese sistema. Ese líquido, en el instante inicial está ahí, en el instante T1.
Y en el instante T2 está esta segunda imagen. En la misma tubería, es todo lo mismo, el mismo líquido que va circulando, pero ese líquido ahora está acá. Es el mismo líquido, ¿o no? Que ahora está acá. Esa es la idea. El líquido de mi sistema estaba en el instante 1 en color oscuro y luego claro. Oscuro es esta partecita horizontal, en el tramo horizontal. Y claro es el que va en la curva, digamos. Y acá también hay una parte clara y una parte oscura. Esta parte oscura tiene el mismo volumen que esta parte oscura, ¿o no? ¿Por qué? Porque el líquido es incompresible. Y obviamente que el líquido claro de acá es el mismo líquido claro de acá. No es el mismo líquido, si me pongo en exquisito no es el mismo líquido, porque lo que va a pasar es que este líquido va a avanzar un poquito, digamos, y en este caso, estas moléculas de líquido van a estar acá, acá. Y otras de acá van a haber avanzado, pero no importa eso. En términos prácticos, lo que va a pasar es que es como si este líquido desapareciera de acá y apareciera acá, ¿no? Y este líquido en color clarito, este líquido acá, es como el mismo de acá. No es realmente el mismo de acá, porque ya ven ustedes, no es que este líquido salta de golpe, tac, de acá a acá. No salta de golpe. Pero en términos prácticos, estas moléculas de líquido, aunque no sean lo mismo de estas, tienen la misma energía potencial, gravitatoria y cinética y velocidad y todo. Y lo único que está cambiando es esa porción de líquido, esta porción de líquido sombreado en oscuro acá, que está apareciendo acá arriba. Está todo bien redactado. Si siguen la redacción van a entender todo perfecto. El análisis que sigue se hace solamente en ese intervalo de tiempo delta t, desde el instante t1 a al instante t2 b. En ese delta t se hace toda la observación y se centrará la atención en el sistema. Como siempre, ahí lo puse en negrita, el sistema. Siempre hay que hablar de un sistema cuando uno está trabajando en física. Y el sistema es el líquido sombreado en dos colores, más claro y más oscuro. Hasta en eso imité al Rennie Holiday, que tenía ilustraciones en gris, por eso decía más claro y más oscuro. Es importante considerar que la tubería es horizontal, tanto en el tramo inicial de sección S1 como en el tramo final de sección S2. Por eso está, ven, como rectificado acá, como que viene horizontal ante la trepada. Hay otros dibujos que lo hacen todo inclinado, pero es más complicado de demostrar esto. Hay otros dibujos que hacen así, te hacen el tubo de flujo así y nada más, sección 1, sección 2 y nada más, pero es más complicado para ver lo que vamos a... Por eso es mejor este enfoque de Rennie Holiday. Primero viene horizontal, después viene la curvatura y termina horizontal. Y yo me voy a focalizar en estos elementos en gris, en color más oscuro, que están en el tramo horizontal, entrando y luego saliendo. Pero en tramos horizontales sí no hay dudas acerca de qué altura tienen, porque acá la altura juega un papel, ¿o no? Y no puedo entrar a dudar acerca de cuál es y decir la altura media de la cara es más jodido, ¿o no? Entonces está mejor hacerlo así. Lo que nos permitirá llegar más fácil a la demostración de Bernoulli, evitando integrales, que son herramientas matemáticas con las que no contamos, ni vamos a contar. Vamos a emplear el bonito primer teorema del trabajo y la energía. ¿Se acuerdan? El trabajo de la resultante sobre el sistema, ya coloreado en oscuro y en claro, el trabajo de la resultante es igual a la variación de la energía cinética. Ese es el teorema que vamos a aplicarle a el sistema compuesto por ese líquido en dos colores. Entonces, ahora viene lo siguiente. Sobre el sistema, definido en los dos colores, sombreados, oscuro y claro, vemos que actúan tres fuerzas. La fuerza 1, la fuerza 2 y el peso. Tres fuerzas sobre el sistema. Voy a mostrar ahora en el dibujo donde están las tres fuerzas que actúan sobre el sistema. La fuerza 1 es la fuerza de la presión 1. Acá está, la fuerza 1 es la fuerza de la presión 1. Bueno, si seguimos el apunte, lo voy a escribir acá, así no tengo que correrme del dibujo. Y lo que voy a decir es que ya sabemos que la presión 1, ahí marcada, es igual a ¿qué? A la fuerza sobre superficie. Fuerza 1 sobre superficie 1. ¿Por qué la hago hacia adentro, esa fuerza 1? Porque recuerden que estoy hablando de este elemento de líquido, que es todo este líquido acá, color más oscuro, color más claro, todo el elemento de líquido. Recuerden que la presión, ¿qué te hace? Siempre te trata de comprimir, es hacia adentro, hacia comprimir. Entonces, por eso la fuerza, la presión acá, determina sobre este sistema una fuerza entrante hacia la derecha.
Y como P1 es F1 sobre superficie 1 o sección 1, de ahí se demuestra que la presión 1 por la sección 1 es igual a la fuerza 1. Esa es la primera fórmula que la tenemos más adelante, pero la escribo acá, así no tenemos que movernos de esta imagen y perdemos esa imagen. Punto 1. ¿Qué otra fuerza está actuando sobre mi sistema? Recordemos que el sistema es todo esto del sistema. Bueno, las tuberías no le hacen ninguna fuerza, las tuberías no. Acá aparece la otra fuerza de la presión, la F2. ¿Por qué para la izquierda? Porque la presión siempre te trata de comprimir al elemento de líquido. Acá no tengo un elemento de líquido bien bonito, un cubito, como teníamos antes en el principio de Arquímedes, o un cuboide, no importa, pero sigue siendo un elemento de líquido y la fuerza de la presión, aunque esté en movimiento, el líquido, hay fuerza de la presión que tratan de comprimirlo. Entonces, en la cara 2 se hace un análisis similar al hecho recién. La presión 2 se define como que, bueno, la fuerza 2, la presión 2 determina una fuerza 2 dividido en la superficie 2, entonces la presión 2 multiplicado por la sección 2 es igual a la fuerza entrante F2, ahora hacia la izquierda, ¿no? Sobre esa porción de líquido que es mi sistema. ¿Sí o no? Esas son dos fuerzas. ¿Y cuál es la tercera fuerza? El peso del elemento del líquido, P. Uno podría decir, bueno, pero ¿por qué no pongo el peso de todo el elemento de líquido? Porque el sistema es todo. Así que voy a borrar algunos garabatos que hay acá. El sistema es todo el líquido sombreado oscuro y sombreado claro. ¿Por qué puse el peso del sombreado oscuro nada más? Y ahí viene la consideración que uno hace, que es muy válida. El líquido que está acá también termina habiendo la misma cantidad de líquido. Uno podría decir, claro, no son la misma molécula porque está circulando el líquido. O sea, no sé si me explico, no son la misma molécula porque una molécula que estaba acá, a lo mejor ahora está por acá, va subiendo. Una que estaba por acá, a lo mejor ahora está subiendo por acá, o no importa eso. Pero por más que no sean las mismas moléculas, este elemento de líquido en color más claro, puntitos más claros, está a la misma presión, a la misma velocidad, régimen estacionario, es totalmente equivalente en todos los efectos prácticos de trabajo de energía, como vamos a ver ahora, a este líquido de acá, en color claro. O sea que lo único que varió entre el escenario 1 y el escenario 2, ¿qué es lo único que varió? Que desapareció este elemento de líquido acá en color oscuro, que acá no está, ¿ven que no está o no? Y ese elemento desapareció de acá en el instante 2 y apareció acá arriba, que antes no estaba, apareció acá arriba. Entonces esa fuerza 2 ahora está igual que antes, del mismo valor, pero está más corrida hacia la derecha, ¿o no? ¿Ven? Y esta fuerza es igual que antes, pero está más corrida hacia la derecha también, porque todo el líquido viajó hacia la derecha. O sea que para las consideraciones energéticas que vamos a hacer ahora, lo único importante es que me está desapareciendo un líquido de peso P minúscula acá y apareciendo otro peso igual acá arriba, en ese intervalo de tiempo de T1 a T2. Eso es lo que está en el apunte. Entonces ahí está, las tres fuerzas, bien indicadas, la fuerza 1, P1, la fuerza 2, lo mismo que escribí recién en papel. Y con respecto al peso P, las mismas consideraciones que acabo de decir recién, que lo redacté, le di una redacción súper bien para que se viera lo que estoy haciendo. Y por eso el peso del líquido P, por eso no pongo el peso de todo, porque está el alumno que puede objetar y decirme, ¿por qué no pongo el peso de todo el sistema? O sea, de todo el líquido, de todo ese líquido, el oscuro y el claro, de todo. Entonces por eso lo redacté, para enfatizar en el líquido que desaparece de un nivel bajo, del nivel 1 y aparece en el nivel alto. El peso P del líquido le puse. Lo voy a leer porque está muy bien hecha la redacción, no es porque lo haya hecho yo, pero en este punto observamos que el efecto neto del flujo, como lo demuestra la comparación entre los dibujos A y B, es la transferencia del volumen sombreado en oscuro desde la entrada en la sección S1 hasta la salida en la sección S2. La parte sombreada más clara ocupa la misma posición, no cambia a causa del flujo. Entonces, si bien el sistema es todo, el oscuro y el claro, los dos sectores sombreados trabajaremos solo con el líquido sombreado en oscuro, que va desapareciendo, y lo puse en cursiva así para resaltar como que no es que va desapareciendo, pero va desapareciendo de la sección S1 y va apareciendo en la sección S2. Y a ese elemento de líquido le aplicaremos el teorema del trabajo y la energía, que acabamos de decir recién,
que es el teorema que el trabajo de la resultante es igual a la variación de la energía cinética. Y el trabajo de la resultante, obviamente, es la suma de los trabajos de las tres fuerzas. Y ahí ya hemos indicado las tres fuerzas que están en negro en el dibujo. Ya están indicadas. La fuerza F1 va a ser un trabajo cuando esto se empiece a mover. La fuerza F2 va a ser otro trabajo y la fuerza del peso va a ser otro trabajo. Las tres fuerzas van a hacer su trabajo. Voy a sumar los trabajos de las tres fuerzas y eso va a ser el trabajo de la resultante. Y ese trabajo de la resultante va a ser igual a la variación de la energía cinética del elemento de fluido, como lo establece el teorema de las fuerzas vivas. ¿Se acuerdan? Teorema de las fuerzas vivas o de la energía cinética. Ahora uno observa lo siguiente, miren. F1 va a ser un trabajo potente. ¿Se acuerdan la definición del trabajo? Voy a ver los trabajos. Tengo que aplicar el teorema de las fuerzas vivas, que dice que el trabajo de la resultante es igual a la variación de la energía cinética que experimente el sistema. Pero el trabajo de la resultante está compuesto por tres fuerzas. Entonces vamos a sacar el trabajo de una fuerza. Recordemos que el trabajo es igual a ¿qué? Recordemos esto, al módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento. Acá no importa la dirección y el sentido, solamente los módulos. Por el coseno del ángulo comprendido entre la fuerza y la distancia, producto escalar, ya lo hemos visto. Repásenlo, recuérdenlo. F1 hace un trabajo potente o resistente. Fíjense que en un delta T, como va este móvil a la velocidad, es todo reiterativo, ¿no? O más o menos reiterativo. Como va a la velocidad V1, va a recorrer en un delta T un desplazamiento delta X1. Entonces estos puntos del líquido que estaban en esta cara, ahí los pongo con puntos negros en esta cara, luego de un tiempo delta T van a estar en esta cara, o si querés acá. F1 hace un trabajo potente, resistente o nulo. Potente. Bien, bien, porque va a favor del desplazamiento. ¿Ven el desplazamiento acá? Para la derecha se desplaza este elemento de fluido y por lo tanto la fuerza también se desplaza por la derecha. Coseno de tita, coseno de cero. Coseno de cero vale 1. Entonces tengo que voy poniendo los trabajos. Lo voy anotando acá. El trabajo de la fuerza F1 es igual a la fuerza F1 por el delta X1. Por 1. No lo pongo por 1, ya está. Potente. Positivo, potente motor. Le va a dar energía al sistema, compuesto por todo el líquido sombreado en dos colores, el sistema. Pero ¿qué le pasa a F2? F2 es como que vos lo estás llevando a la contra a F2, porque cuando estas moléculas, en el instante inicial que estén acá, donde termina el sistema, al final van a estar acá. O sea, se va a estar moviendo para la derecha. Esta fuerza 2 va a ser un trabajo potente o resistente. Resistente. Claro, resistente, porque va en contra, ¿ves? Tenés que vencer. Esta fuerza F1 tiene que vencer a la fuerza F2 si quiero que suba el líquido. Este es un trabajo resistente. Entonces vamos a sacar el trabajo de la fuerza F2. El trabajo de la fuerza F2 es igual a el módulo de la fuerza F2. No le pongo negativo porque va para la izquierda, porque es el módulo de la fuerza, ya está. Por el módulo del desplazamiento 2. El desplazamiento 2, como va más rápido, el líquido, en el punto 2, en la sección 2, porque se ha estrechado, ecuación de continuidad, va a mayor velocidad, ahí tengo la mayor velocidad, como va a mayor velocidad, tengo que en el mismo intervalo de tiempo que este hace un pequeño delta X1, este hace un mayor desplazamiento delta X2, y estos puntos negros acá viajan más distancia hasta acá. Entonces, ¿qué ángulo hay entre delta X2 y F2? 180, porque delta X2 va para la derecha y F2 va para la izquierda. Entonces ahora esto se completa con el coseno módulo de F2 positivo por módulo de delta X2 positivo por el coseno de 180, que vale menos 1. Lo pueden verificar en la calculadora. Entonces me queda que el trabajo de la fuerza F2 resistente pleno es menos F2 por delta X2. Entonces acá ya vamos teniendo el trabajo potente de la fuerza F1 sobre el elemento de líquido, mostrado en dos colores. El trabajo resistente también sobre el sistema, aunque no está sobre este elemento acá en azul oscuro, está sobre el otro elemento. El sistema es todo, oscuro y claro. ¿Y qué me falta? El trabajo del peso. Como vimos sobradamente en el tema de trabajo y energía, el trabajo del peso es independiente de la trayectoria seguida. Está bien demostrado que el trabajo del peso en una trayectoria cualquiera es igual al peso por el delta H, por el signo que corresponda según el ángulo, ¿no?
ahora tomemos para este tema del peso, no el peso de todo el líquido claro y oscuro, porque ya hemos visto que este líquido claro de acá y este líquido claro de acá, energéticamente están en la misma, como en la misma situación del punto de vista energético, así que voy a enfatizar solamente en la parte oscura, que desapareció de acá y va a estar apareciendo acá, en la parte oscura de acá. De a poco se va dando esto, de a poco va desapareciendo de acá y va apareciendo acá. Entonces, estamos diciendo, el trabajo del peso, estamos enfatizando en esto. Es como que este elemento se levantó y ahora está acá. Y el otro elemento en color claro está en el mismo lugar. No afecta. Lo que cambió es lo oscuro. Lo oscuro cambió. Entonces, ¿qué trabajo hizo el peso? ¿Potente o resistente? Es nulo. No, no es nulo. No es nulo porque, mirá, ahí hay un elemento de fluido. Mientras ese elemento de fluido viaje por la cañería horizontal, ahí sí va a ser un trabajo nulo, porque el peso, vertical y para abajo, va a ser perpendicular al desplazamiento hacia la derecha. Entonces, acá hace un trabajo nulo, nulo. Pero después sube, y ya no es nulo, sube. Por supuesto se va modificando porque se va adaptando a los contornos de la cañería, bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Se va modificando, pero cuando aparece acá el elemento de líquido, ¿cierto? Ahora hay algo que nosotros vimos con todo detalle y que era el trabajo del peso era independiente de la trayectoria. Bueno, acá no lo puedo deformar, pero supongamos que no se deformó. Estaba el elemento de líquido acá y ahora está acá arriba. Entonces subió. Entonces, el trabajo del peso, ¿es positivo o negativo? Cero no es. Cero es acá, cero es acá. Cuando llegó acá y sigue por la horizontal es cero. Es cero, cero, cero el trabajo del peso. Ahí es cero. Acá en la tramo horizontal es cero. Cuando está subiendo, ¿positivo o negativo? Positivo. Negativo. 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 Negativo, mira. Mira, te voy a representar el vector peso. No el trabajo que estoy haciendo yo para subir. No, el trabajo del peso estamos hablando. Acá está el peso, ahí está el peso. ¿Cierto? El trabajo del peso. Ahora, si yo subo, recuerden que está demostrado, y lo hice con supo detalle, por 3 caminos de A segunda B, A prima B, A B, ¿se acuerdan? El trabajo del peso es independiente de la trayectoria seguida, así que no importa si fue por acá o si hizo así y de golpe, tac, subió. Es lo mismo el trabajo del peso. Entonces, si hubiera hecho esto, primero todo horizontal, hubiera hecho un trabajo de cero, el peso. Y después, acá hace un trabajo negativo, porque voy subiendo y el peso quiere ir para abajo. Voy en contra, le voy contrariando al peso. O sea, no es el trabajo que está haciendo, está subiendo, pero el trabajo del peso es negativo, de la fuerza peso. En todo caso, si yo tuviera que subir un elemento, un libro, subirlo arriba de un estante de una biblioteca o más arriba, qué sé yo tengo que hacer un trabajo positivo contra el campo, pero el peso hace un trabajo resistente. ¿Eh? Porque hay 180 grados porque primero hay un trabajo nulo, imagínate que hace así y después así. Bueno, acá está el problema que se deforma el líquido, no importa, pero hace así un trabajo cero. Y después trabajo negativo porque tengo un desplazamiento que está indicado acá como vector, el delta H ahí en verde, ¿ven? Hace un delta H positivo, si querés, y un peso negativo. Lo único que importa es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Lo único que importa. Y está claro que entre la fuerza peso y el desplazamiento delta H hay un ángulo de 180. Entonces acá quedaría P por delta H, negativo. ¿Sí o no? Porque por el coseno de 180, así no repito la fórmula que no tuve ni espacio ahí. ¿Se ubican? Esos son los 3 trabajos. O sea, uno hace positivo, que es el F1. Y 2 hacen negativo, que es el F2 que se resiste y el peso que también se resiste porque está subiendo. Bueno, en este ejemplo podría haber demostrado con bajar el líquido bajando, lo mismo, no importa. Eso. Esos son los 3 trabajos. Bueno, todo eso está explicado acá, con sumo detalle. F1 por delta X1 por el coseno de 0, el trabajo positivo de la F1, el F2 por delta X2 por el coseno de 180, el trabajo negativo de la F2, y el trabajo del peso es negativo, ahí está el coseno, está todo explicado. Sumo los 3 trabajos, E de F1 más de F2 más el peso, y el trabajo en la resultante, ya que el elemento de líquido, el sistema de líquido en oscuro y en claro, tiene solamente esas 3 fuerzas sobre el elemento de líquido en los 2 colores.
Entonces, el trabajo de la resultante sería más F1 por delta X1 menos F2 por delta X2 menos P por delta H. Está claro que delta H es H2 menos H1. Lo podemos ver ahí porque está subiendo, con cuidado de no cometer ningún error con los signos, ¿no? Tengo un H2 mayor y un H1 menor. Si hago H2 menos H1, me va a dar positivo. Entonces me va a dar un delta H positivo. Está bien, porque recuerden que en la fórmula en realidad está el módulo. El módulo del peso, como dijimos recién, por el módulo del delta H, pero no quisiera cometer error y que de pronto aparezca un signo menos donde no tendría que aparecer un signo menos. Está todo bien. O sea, el delta H es H2 menos H1. Por eso lo puse acá como una suerte de cálculo auxiliar. Entonces quedaría menos el peso, ese menos por el coseno de 180. El peso va positivo, no importa que va para abajo. Recuerden que es el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento. Y H2 menos H1 es el módulo del desplazamiento. Fenómeno. Está todo bien. Eso es igual a la variación de la energía cinética, dice el teorema del trabajo y la energía cinética o de las fuerzas vivas. Entonces, acá repetí el trabajo de la resultante. Más F1 por delta X1 menos F2 por delta X2 y reemplacé el peso por M por G, que lo puse como fórmula de cálculo auxiliar. No falta nada en el apunte, no falta nada. Entonces, el peso P, M por G, menos M por G por H2 menos H1. Así que el primer miembro es mínimo los cambios que hice en el primer miembro. Ahora vamos al segundo miembro, que es el delta S. S final menos S inicial. Ahí sí me focalizo solamente en la diferencia del flujo, que es el fluido que está en color oscuro, que desaparece de abajo y aparece arriba. Por eso no tomo todo el elemento de líquido, porque sería redundante, porque el otro elemento de líquido tendría la misma velocidad en todos sus puntos, el líquido en color claro. Me focalizo solamente en el líquido de color oscuro de mi sistema, que es todo. Y por eso pongo la energía cinética final de ese elemento de líquido en color oscuro, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. ¿Se acuerdan de la energía cinética? Menos la energía cinética inicial, un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Y de ahí se va a llegar a la ley de Bernoulli con una sola cosa agregada. Dividiendo miembro a miembro a esta fórmula de acá, bonita fórmula, por el volumen del elemento de líquido que tiene una masa M. Esa masa M es del elemento de líquido en azul oscuro, es más oscurito. Esa masa que se desplaza al delta X1, que se desplaza al delta X2, la otra masa del otro lado, bueno, son iguales las dos masas de líquido, porque el líquido es incompresible y todo lo demás. Entonces, dividiendo por volumen queda F1 por delta X, por ese volumen, por eso le puse en B mayúscula de volumen, no confundir con velocidad, menos F2 por delta X2 sobre el volumen, menos M por G por H2 menos H1 sobre el volumen. O sea, divido todo esto sobre el volumen y lo distribuyo, porque como tiene 3, no lo hice ese paso, pero si vos tenés una suma A más B más C, todo dividido D, se puede distribuir el común denominador, como ya sabemos, y quedaría A sobre D más B sobre D más C sobre D. Eso ya lo saben ya. O sea, lo dividí y lo distribuí. Lo mismo acá, lo divido todo por B y lo distribuyo en esos dos términos, ¿no? Entonces va a quedar acá M por G por H2 menos H1 sobre B igual un medio de M por B2 al cuadrado sobre B menos un medio de M por B1 al cuadrado sobre B. Bueno, después hay un montón de cosas ahí marcadas ahí para que se simplifique un poco el asunto. Ahora vengo acá y ya llego a Bernoulli. F1 por delta X1. Ahora, el volumen B, B1, que es igual a B2, que es el mismo volumen del azul oscuro, es igual a S1 por delta X1. ¿Por qué? Porque es un cilindrito de líquido, ¿o no? Acá hay una sección transversal S1, que es la base de ese cilindro, ¿o no? S1 por delta X1 es el volumen B, B1. Y S2, sección 2, que sería esta sección, por delta X2 es el volumen 2. Acá está B minúscula de velocidad esto, ¿eh? El volumen 2, pero los mismos son iguales, el volumen 1 y el volumen 2 son iguales debido a que el líquido es incompresible, lo que entró por acá salió por allá, esos son iguales. Volumen 1, volumen 2. Menos F2 por delta X2 sobre S2 por delta X2, porque B es el volumen 2, es S2 por delta X2. Menos masa sobre volumen es la densidad ρ, masa sobre volumen. Entonces ρ por G por H2 menos H1 igual un medio de M sobre B, B dividido a todo, dividido a M solo es lo mismo, porque está todo multiplicando en este factor, en este término. Entonces un medio de M sobre B, un medio de ρ por B2 al cuadrado, menos un medio de ρ, masa sobre volumen, densidad ρ, esa letra griega, por B1 al cuadrado. Ahora se cancelo algunas cosas, ¿o no?
Acá se fue delta X1 con delta X1. Se fue delta X2 con delta X2. Y me queda F1 sobre superficie 1, presión 1. Menos F2 sobre superficie 2, presión 2. Menos ρ por G por H2 menos ρ por G por menos H1, hago la distributiva acá, porque quiero aislar lo que tiene subíndice 1 con lo que tiene subíndice 2 y que no quede un término con H2 menos H1, quiero aislarlo. Entonces menos ρ por G por H2, ahí está. Menos ρ por G por menos H1, menos por menos más, ρ por G por H1. Y en el segundo miembro igual, un medio de ρ por B2 al cuadrado menos un medio de ρ por B1 al cuadrado. Y ahora sí, termino de mandar todo lo que tiene subíndice 1 al primer miembro y todo lo que tiene subíndice 2 al segundo miembro. Y queda, lo marqué por debajo lo del subíndice 1. P1, que ya está, positivo. Más ρ por G por H1, que ya está, positivo en el primer miembro. Y menos un medio de ρ por B1 al cuadrado, que está restando en el segundo, pasa sumando. Más un medio de ρ por B1 al cuadrado. Igual, el menos P2 pasó como más P2 al segundo miembro. Menos ρ por G por H2 pasó como más ρ por G por H2 al segundo miembro. Y un medio de ρ por B2 al cuadrado ya estaba. Y quedó todo positivo. Todo positivo y todo, digamos, en el primer miembro, todo lo que es los parámetros del instante 1, no del instante 1, sino de la posición 1 de la tubería, y acá de la posición 2 de la tubería. ¿Se ubican? No del instante 1 y el instante 2, sino de la posición 1 y de la posición 2. O sea, tengo la velocidad 1 y tengo la velocidad 2 acá. Tengo la altura 1 y tengo la altura 2 acá. Tengo la presión 1 y tengo la presión 2. Es notable el éxito que consiguió Bernoulli al poder probar cómo todas las variables, altura, velocidad y presión de los líquidos en los distintos puntos de una tubería son tales que esta sumatoria se mantiene constante. O sea, si yo esto lo sigo ensanchando o estrechando la tubería y el mismo fluido va fluyendo por toda la tubería, esto sería igual a P sub 3 más ρ por G por H sub 3 más un medio de ρ por B sub 3 al cuadrado, y así puedo seguir y seguir y seguir, siempre y cuando no haya aportes de fluido, o sea, fuentes ni sumideros, ni se gana ni se pierde volumen en el camino. Se podría seguir haciendo. Por eso que muchas veces significa que para un determinado líquido en cuestión podemos encontrar que en cualquier punto de la tubería la presión más ρ por G por la altura más un medio de ρ por la velocidad al cuadrado es una constante. Es una constante K, podríamos decirle. Por supuesto, distinto para cada ejercicio, cada ejemplo, cada líquido, no sé, va a variar, pero una vez que uno conoce todos los parámetros de una posición, presión, altura, velocidad, ya se puede saber cuando está a otra altura o a otra velocidad o a otra presión, se puede ir aplicando la ley de Bernoulli y conociendo esos valores. Así que bueno, esta es la mejor demostración que encontré, la ley de Bernoulli. Está bien explicado, está bien aislado el sistema dado por el líquido oscuro y claro, sobre el cual actúan esas tres fuerzas, F1, F2 y P, y cómo el trabajo que hace F1, el trabajo que hace F2 y el trabajo que hace P, sumo todo, el trabajo de la resultante igual a la variación de la energía cinética, y ahí me focalizo solamente en la diferencia, que sería esta energía cinética menos esta energía cinética, porque la demás es como compartida, digamos. La diferencia está en esos dos elementos en oscuro que aportan la diferencia de energías cinéticas. Y claramente la diferencia de velocidades, porque esto tiene una gran velocidad y una pequeña velocidad. Entonces, jugando con ese teorema, se logra demostrar el comportamiento de este fluido ideal, que al fluir sin rozamiento interno sus moléculas, no hay que gastar energía en hacer que circule. Es como que circula por inercia. Está redactado esto, es como decir que va por inercia, por el envión que tiene. O sea, no estoy gastando energía para hacerlo circular. Porque si estuviera gastando energía, esa energía se estaría siendo consumida en los rozamientos de las partículas entre sí. Comprenderán ustedes que los líquidos reales sí tienen viscosidad, sí tienen rozamiento interno en sus moléculas, y sí hay que gastar energía para lograr que circule. Pero este es un líquido ideal en el cual no hay que hacer trabajo para lograr que circule. Por supuesto, el trabajo de la resultante es igual a la variación de la energía cinética, pero no hay variación en la energía mecánica. No hay trabajo no conservativo, hay solamente trabajo conservativo. Digamos que nosotros podríamos imaginarlo al teorema de Bernoulli como una especie de
¿Se acuerdan de esos problemas de una masa que va por planos ideales sin rozamiento? Una esferita que va rodando por un plano horizontal y luego agarra una rampa y se va desacelerando y luego tiene otro tramo horizontal y luego sube de nuevo o baja o retrocede, etcétera, etcétera. Bueno, esa esferita que rodaba por planos ideales sin rozamiento era un claro ejemplo de ¿qué? De conservación de la energía mecánica. Y decíamos, la suma de la energía cinética más la energía potencial gravitatoria se mantenían constante en cualquier instante. Y ahora es casi lo mismo, o casi lo mismo, podríamos decir lo mismo, pero aplicado a fluidos, lo cual hace jugar una nueva variable que es la presión, porque acá no hay un cuerpo indeformable que está subiendo, una pelotita indeformable que está rodando, no, hay un líquido que se va deformando, ¿no? O sea, hay un elemento líquido que luego se transforma en esto, bueno, por eso es que entra en escena la presión, o sea, no es exactamente igual, pero el concepto es así. Me lo pueden preguntar. El teorema de Bernoulli es una aplicación del principio de conservación de la energía mecánica en un fluido ideal. El fluido ideal conserva la energía mecánica. Eso lo tienen que tener bien aprendido, está en el apunte, por supuesto, bien remarcado y todo lo demás.